Gracias por la invitación y ante todo felicitaciones por este esfuerzo de asociar un importante número de gremios que llevan una vocería de pequeña y mediana empresa de distintos sectores de bienes y servicios de la economía colombiana. Se necesita, después de una situación tan compleja como la que hemos vivido en el COVID, de voces como la que promueve hoy Aliadas, de concertación, de comunidad de propósito, de comunidad de destino, como lo dijo María Claudia, con énfasis tan importantes en agendas que son determinantes para el futuro del país y de la región. Los temas de transformación digital, de infraestructura, de transformación productiva, de mejora regulatoria, de la economía política de las reformas, de la oportunidad de dialogar con los que hoy son candidatos a la presidencia de la República que ejercerán el liderazgo del gobierno colombiano a partir de agosto. Todo esto ayuda a que tener una sociedad mucho más organizada y a tener mucho más claridad de propósito. De manera que quiero felicitarlos por esto porque no todos los días nace una alianza de este tamaño en los países, en la región, en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, para Colombia esto es una muy buena noticia, saber que en los próximos años tendrán una vocería organizada y ayudar a, por supuesto, que el país tenga la capacidad de dialogar mejor, de conversar mejor. Yo creo que eso es una noticia que me alegra mucho, me entusiasma y como colombiano, desde la posición que ostento como presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, quiero desearles lo mejor en este inicio de actividades, buen viento, buena mar, y cuenten siempre con nosotros en la búsqueda justamente de estos diálogos y de propuestas que necesita nuestro país, que necesita toda América Latina y el Caribe, por supuesto. Lo primero que quiera comenzar es hablando un poco de CAF, un poco lo que estamos haciendo y una reflexión que la pidió María Claudia que le hiciera sobre cómo estamos viendo el curso de la región. Lo primero, recordar que CAF es un banco de desarrollo, una institución financiera para el desarrollo que nació justamente en Bogotá como una inspiración andina, una inspiración para facilitar la integración, el comercio, el desarrollo sostenible. Esos fueron los dos pilares con los que CAF nació en 1968. Una inspiración del presidente Carlos Lleras, acompañada de varios líderes en la región, y tuvimos un banco, digamos, de tamaño muy pequeño para operar solamente en el área andina, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile inicialmente. Luego Chile se retiró del banco, nos quedamos solamente 5 países andinos. Pero en los 90s y después de la crisis de los 80s, el banco sufrió una gran transformación, una apuesta, un cambio a su modelo de negocio. Nos convertimos en un banco con grado de inversión para poder emitir, cuando era difícil emitir bonos en los mercados internacionales, para traer esa capacidad, ese acceso a los mercados internacionales a nuestros países. Se amplió geográficamente CAF. Se dio la entrada a países como México, como Brasil, como Argentina, que terminaron convirtiendo el banco ya no en un banco subregional andino, sino en un banco continental, latinoamericano y caribeño. Y adicionalmente, esa expansión geográfica trajo un crecimiento en el capital, crecimiento en la capacidad del banco de hacer más operaciones y nos fuimos convirtiendo en un banco especializado sobre todo en infraestructura. Entonces, del 90 al 2012 más o menos, CAF sufrió en esos 22 años una de las transformaciones más grandes que ha sufrido cualquier institución financiera al desarrollo en América Latina y el Caribe. Y nos convertimos en un banco que cubre hoy 18 países en América Latina y el Caribe, más España y Portugal en Europa como socios, que suman al desarrollo un grupo ya de 20 países que hacen parte del banco. Y esa experiencia ha permitido que el banco haya abierto sus oficinas en otros países en la región y vaya convirtiéndose en un vehículo de integración. Si uno mira después de 60 años, los experimentos de integración que ha hecho América Latina y el Caribe, en lo comercial, en lo financiero, en lo político, tal vez esta institución, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, es una de las instituciones más importantes en los procesos de integración de la región, del hemisferio, en los últimos 60 años. El pasado mes de diciembre, gracias al compromiso de todos los socios de Colombia y todos los socios que hacen parte del banco, alcanzamos la máxima capitalización en la historia del banco. Estamos preparando el banco para acompañar los desafíos que vienen producto de la situación que nos generó el COVID, y esa es mi reflexión siguiente. En diciembre pasado en Cartagena tuvimos la 10ª capitalización de CAF, la más grande hecha en la historia para este banco. Es casi la suma de las últimas 3 capitalizaciones, y eso nos va a permitir con ese incremento de capital que el banco pase de cerca de 13 billones de dólares en operaciones el año pasado en la región a cerca de 28 billones en aprobaciones en el año 2030. En los próximos 8 años tendremos un crecimiento importante de nuestras operaciones de financiamiento al desarrollo.
Y por supuesto, queremos hacer unos énfasis en esas inversiones que van acordes con los mensajes que ustedes van a discutir el día de hoy. Muy focalizadas en los temas de economía circular, focalizadas en los temas de financiamiento verde, focalizadas en la transformación digital, en la mejora regulatoria de los países de América Latina y el Caribe. Hacia allá queremos ir como institución en los próximos 8 años, a acompañar esos esfuerzos de los gobiernos, tanto nacionales como locales, y por supuesto también del sector privado. El banco tiene no solamente una ventanilla para trabajar con los socios públicos, sino también una larga historia, una larga tradición de más de 52 años de trabajo con riesgo no soberano o con sector privado. De manera que queremos en los próximos 8 años potenciar la capacidad del banco y servirle de mejor manera a la región de esa forma. Esta capitalización que inicia a partir de este año nos va a permitir de aquí al 2030 inyectarle 7.000 billones de dólares de capital al banco y nos va a permitir, como les digo, doblar las aprobaciones y en términos de cartera, pasar de unas carteras cercanas a los 33.000 millones de dólares hoy a una cartera cercana a los 60.000 millones de dólares. Y aportamos con ese esfuerzo que vamos a hacer a catalizar más recursos a América Latina y al Caribe, que llegue más inversión y que movilicemos más proyectos ambiciosos de infraestructura, de integración. Y ahora permítame pasar de esta reflexión sobre lo que es CAF hoy y lo que vamos a hacer en los próximos 8 años, a una reflexión que fue lo que María Claudia nos pidió que hiciéramos, una reflexión sobre nuestra economía y sobre nuestra sociedad hoy. Y debería comenzar diciendo que lo más importante es que vamos a requerir una política fiscal integral y consensuada en nuestras sociedades en los próximos años para poder crear las bases de una recuperación que sea realmente sólida e inclusiva. Y esa política fiscal se va a requerir por muchas razones. Primera, porque hemos hecho un incremento del gasto público como nunca antes en América Latina en estos 2 años. Dicho de alguna forma, a comienzos del 2010 gastábamos cerca del 20%, 20,1% del total de nuestro PIB se gastaba en gasto social. Y subimos a duras penas al 21,5% en el año 2019. Pero al año 2021 hemos llegado ya a niveles del 24,7% en promedio en América Latina. Es decir, la crisis del COVID nos obligó a expandir completamente la frontera del gasto público para poder atender y mitigar el efecto del COVID. Con todo y ello, con todo el gasto que hicieron los gobiernos en América Latina y el Caribe, todos sabemos que fue esta la región más golpeada en lo social y en lo económico. El incremento del Gini se dio casi del 5,8% y se mitigó gracias a las transferencias de los gobiernos. Es decir, sin transferencias de los gobiernos, el Gini hubiera crecido 5,9%. Con la intervención de los gobiernos, bajó a la mitad, pero no pudo bajar más porque no hubo más capacidad de fuego, no hubo más capacidad de atender a la gente. La región hizo todo lo que estuvo a su alcance y desplegó una batería no solamente de recursos, sino de innovación para atender a la gente. Se usó mucha tecnología. Logramos identificar dónde estaba la gente más pobre, llegarle con los recursos más rápidos. Con todo y ello, con toda la respuesta que dieron los gobiernos, estos niveles de deuda no son sostenibles. Van a requerir un manejo más eficiente de la deuda en el futuro y van a requerir unos mejores ingresos y sobre todo van a requerir tasas de crecimiento más altas. Y tasas de crecimiento más altas van a implicar necesariamente lo siguiente, van a implicar que tengamos economías mucho más robustas y más focalizadas en sectores mucho más productivos que le generen de vuelta a la sociedad más capacidad de ingreso y le generen a los gobiernos más capacidad de recaudo para poder atender la alta demanda social. Entonces tenemos por delante un gran desafío que yo creo que es el más importante de todos y cada país, que en esto lo he visto, he visitado casi 16 países en los últimos 120 días, he hablado con los equipos económicos, con presidentes, con ministros de toda la región y lo que yo observo es que cada país en su contexto, con su economía política, van a tener que tomar decisiones para estabilizar la deuda, para aumentar los recaudos, pero sobre todo para diseñar sistemas de seguridad social mucho más universales, más sostenibles, que reconozcan lo que está pasando en América Latina y que reconozcan lo que había pasado en América Latina inclusive antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos la región con las tasas de informalidad más altas y ese es parte del problema del golpe tan duro que nos dio el COVID. Nos cogieron el COVID con las defensas abajo. Desde el punto de vista de la formalidad laboral, sociedades altamente informales. Desde el punto de vista de la productividad, sociedades con muy baja productividad. Desde el punto de vista de nuestra capacidad productiva,
poca capacidad industrial para responder a la crisis. Tuvimos unos meses de soledad en América Latina y el Caribe, los primeros meses de la pandemia, sin capacidad de producir ventiladores, sin capacidad de encontrar tapabocas, sin capacidad para encontrar respuestas a las urgencias y necesidades que tenía en ese momento la región. Todo eso quedó expuesto con el COVID. Entonces, primer mensaje, gran esfuerzo que tenemos que hacer es una política fiscal que efectivamente nos lleve a unas bases de recuperación sólida e inclusiva. Y paso siguiente, tenemos que comenzar a pensar en estos rediseños de los sistemas de seguridad social. El adulto mayor que vive hoy en América Latina sin pensión, millones en toda América Latina, desde México hasta Argentina, son los jóvenes informales de hace 30 años. Era la gente que estaba en la calle vendiendo hace 30 años y hace 40 años. Es la gente que estuvo cosechando y no recibiendo seguridad social. Y que hoy tenemos que dar una respuesta a ese adulto mayor. Pero también tenemos que darle respuesta al joven que está desempleado hoy. También tenemos que darle respuesta a la mujer que se ha salido del trabajo para cubrir las necesidades de su hogar. Porque casi más de la mitad de las mujeres en América Latina hoy están atendiendo el frente del hogar, cuidando el hogar, sin ingresos. Todo ese acumulado, lo que estamos viendo hoy, de ese desequilibrio social que estamos viendo hoy, hay que pagarlo en 5 años, en 10 años, en 15 años y en 20 años. Por eso la discusión de lo que viene en los sistemas de seguridad social va a ser central en los próximos años. Tenemos que pensar cómo construimos sistemas de seguridad social que sean más universales y sobre todo que sean más sostenibles, que nos permitan reducir y entender los fenómenos de informalidad y hacer más fácil el tránsito de la informalidad a los beneficios de la formalidad. Cada país tendrá que descubrir en su propia economía política, en su propia discusión, dónde están las reformas más apropiadas para alcanzar un sistema más universal, un sistema social más universal y más sostenible. Otra cosa que quedó expuesta con la pandemia de manera terrible es el poco esfuerzo de integración que hemos tenido en lo comercial en los últimos años en la región de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe, casi que desde los 60, no ha logrado romper el techo del 6% del total de las exportaciones globales a nivel mundial. Llevamos más de 60 años que no hemos logrado convertirnos realmente en una región exportadora. Y el comercio interregional es de los más bajos a nivel mundial, menos del 13%. Somos una región que exporta poco y que además tiene poco comercio entre sí. Esa es una fotografía de América Latina antes de la pandemia. Después de la pandemia aparecen oportunidades que hay que aprovecharlas. Tenemos que aprovechar la oportunidad de la interrupción en las cadenas globales de valor para fortalecer las cadenas regionales de valor. Tenemos que aprovechar la consecuencia del teletrabajo y del aumento del e-commerce dentro de América Latina y el Caribe para fomentar un comercio sin papeles, para fomentar un mercado común digital y para que podamos aprovechar la transformación digital, que será un tema de conversación el día de ustedes hoy. Pero hay que aprovechar la interrupción del COVID, la consecuencia inmediata del COVID en este frente para acelerar la integración digital de América Latina y el Caribe. Hay que aprovechar el cierre, lo que vivimos, el cierre de las fronteras a nivel global para recordar la necesaria integración fronteriza, necesaria integración regional en América Latina para encontrar en América Latina nuestro propio espacio, el espacio vital, la forma de poder crecer en los próximos años. Y esas restricciones que se generaron a comienzos de la pandemia, que pueden volver a repetirse el día de mañana, tienen que recordarnos la urgencia de que América Latina desarrolle políticas activas desde el punto de vista industrial que ayuden a la región a poder enfrentar las carestías, las deficiencias en el comercio que se pueden venir en los próximos años producto de nuevas pandemias o producto de nuevas circunstancias o de interrupciones globales, productos de no solamente de desafíos desde el punto de vista ambiental o sanitario, sino también desde el punto de vista político y geopolítico en particular. Y esas reflexiones tienen que hacerlo la región como un todo porque nos vamos a dar cuenta de que en el futuro solamente con más integración vamos a poder enfrentar los desafíos que pueden llegar rápidamente a la región. Y ahí vamos a otra reflexión. Para hacer todo este proceso de integración vamos a requerir también de grandes reformas. Y grandes reformas van a requerir esencialmente consensos y nuevos diálogos, un nuevo contrato social. Entonces, un poco pensando en los temas de hoy para esta conferencia, recordaba un texto de hace unos años de un libro que se llama Ira y Tiempo. Ese libro hace una reflexión sobre justamente lo que pasa en las sociedades democráticas, cuando se acumula la frustración.
cuando se acumula la ira y la decepción. Y la decepción producto de las promesas no cumplidas. Eso es lo que socava el sistema democrático. La decepción continua de la gente y la frustración continua de la gente. Y eso nos lleva a un camino donde puede haber o una resignación de aceptar las cosas como son, o el cinismo de aceptarlas así. Y esa frustración y esa resignación se comen las instituciones democráticas, las erosionan. Se necesita esperanza para que funcione el sistema democrático. Y para eso se requiere contrato social. Para eso se requiere diálogo. Para eso se requiere entender que hay que buscar un ambiente que genere las reformas. Y eso hay que hacerlo no solamente a nivel de condiciones socioeconómicas, es decir, entre los empleos formales y los empleos informales, para las mujeres y para los jóvenes o para las etnias en nuestros países, sino también hay que pensarlo a nivel territorial, es decir, entre lo urbano y lo rural, entre las zonas que emiten CO2 y las que no emiten CO2. Y también hay que pensarlo entre generaciones, entre los mayores, entre los jóvenes y entre los que acaban de nacer. Y también hay que pensarlo intrageneracionalmente, con los que estamos hoy aquí y con los que no han nacido todavía, pero que van a estar aquí, nuestros nietos y bisnietos. Hay que tener también mentalidad de ancestro, que nos falta permanentemente. Esta sociedad se ha vuelto una sociedad que solamente vive del minuto, del segundo, del clic, del like, todo el tiempo. Y no estamos pensando ni a 80 ni a 100 años. Este tipo de instituciones, como el caso de la CAFRES, tenemos la obligación de tratar de pintar el escenario a largo plazo y de ayudar a los gobiernos a tomar correctivos donde se pueda, inducir las reformas que se puedan, financiar los proyectos que se puedan. Pero hay que pensar en largo plazo. Y yo diría ese es mi mensaje final en esta intervención. Y creo que el nacimiento de aliadas puede ayudar muchísimo en eso. Y comencemos a superar el cortoplacismo y a pensar en el largo plazo. Y que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy tienen y tendrán efectos y consecuencias de largo plazo en el funcionamiento de nuestras sociedades. Quiero agradecerles nuevamente a María Claudia y a todos por la invitación, desearles todo el éxito. Cuenten conmigo desde CAF para los proyectos que vienen en Aliadas y estaremos atentos a las conclusiones de su congreso el día de hoy. Un abrazo muy grande a todos. Muy bien, doctor Sergio Granados, muchísimas gracias.